Me preguntáis en muchas ocasiones, oiga, ¿cuántos años vive un gato? Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de daros respuesta a esta pregunta, es decir, qué factores hacen o inciden sobre cuántos años va a vivir un gato. En segundo lugar, hablaremos de las etapas de la vida de un gato, que creo que las debéis conocer porque es algo muy importante. Y por último, unos consejos muy prácticos para ayudaros a alargar la vida de vuestro gato. Consejos que vais a ver que son muy sencillos y que si los lleváis a la práctica, seguramente vuestro gato vivirá muchos más años. En cuanto a la pregunta de cuánto vive un gato, pues esto es una pregunta que tiene una respuesta muy variable. El gato que más ha vivido históricamente es un gato que vivió en Texas, murió hace unos años, conocido con el nombre de Creme Puff. Este gato llegó a vivir 38 años y 3 días. Eso lo podéis ver en la Wikipedia porque llama mucho la atención. Evidentemente no es lo habitual. Aquí hay que diferenciar siempre entre las condiciones de vida de un gato. Por ejemplo, un gato doméstico que vive en un domicilio puede llegar a vivir tranquilamente alrededor de 20 años, desde los 18, 16 hasta los 20, 21 y algo. Por desgracia, los gatos de la calle, pues su esperanza de vida en muchas ocasiones llega a ser casi de la mitad, 10, 12 años, algunos 14, ya como cosa muy excepcional. ¿Cuáles son las etapas de la vida de un gato? Pues normalmente dividimos la vida de un gato en las siguientes etapas. La etapa de gatito, que es hasta los 6 meses, la de gato joven, que va desde los 6 meses hasta los 2 años, es la fase en la cual el gato alcanza su madurez sexual, aunque pueden crecer algo más hasta los 3 años, pero digamos que como media alrededor de los 2 años ya han alcanzado su máximo esplendor corporal. Decimos que es un gato adulto cuando está entre los 3 y los 6 años, un gato maduro cuando está entre los 7 y los 10, un gato ya senior entre los 11 y los 14 años y ya un gato anciano, como os comentaba al principio, a partir de los 15 años. De 15 años en adelante ya es un gato viejito. Puede vivir, pues eso, 3, 4, 5 años más, pero ya ahí ya pues no podemos dar una fecha media, alrededor de los 18, 20, 20 y algo. Como referencia o dato meramente orientativo, os puedo decir que cada 3 meses de la vida de un gato equivalen a 4 años de la vida de un humano. De cualquier manera, aquí arriba os dejo un vídeo con unas tablas de equivalencia entre las edades de los gatos y las edades de los humanos, porque es algo que de verdad es muy práctico, os vendrá de muchísima utilidad. ¿Y cómo podéis hacer para prolongar la vida de vuestro gato? Pues en primer lugar, darle una alimentación de calidad. Alimentación de calidad no quiere decir que le compres el alimento más caro, sino que sea un alimento equilibrado, un alimento que, siendo como es el gato un animal tremendamente carnívoro, debe ser una dieta muy proteica. Puede ser comercial o puede ser algo que os hagáis en casa siguiendo una receta médica, pero una dieta sobre todo equilibrada y rica. Es muy importante que el gato haga ejercicio, que le pongáis rascadores, juegos, saltar, etc. Un gato obeso vive mucho menos que un gato, no voy a decir que delgado, pero sí en su tamaño y su peso adecuado. Es importante que, al menos de las enfermedades más habituales, el animal esté vacunado. Esto es también fundamental. Y muy importante, esterilizarlo. Si no sois criadores de gato o no queréis tener descendencia, hay una relación muy clara entre no esterilizar y los cánceres, tanto de testículos, de próstata, de vagina, de útero que tienen los animales. Y por último, evita que tu gato salga mucho al exterior. Piensa que un gato doméstico que vive en casa te puede vivir tranquilamente 2 décadas, 20 años, mientras que un gato de la calle te va a vivir prácticamente la mitad. Y esto es debido a que los pobres de la calle tienen muchas enfermedades. Y si tu gato sale a dar un paseo, que te parece que no ha pasado nada, casi seguro que entrará en contacto con alguno de estos gatos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.